Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal CryptoKena. Y bueno, el día de hoy te vamos a hablar de un video bastante interesante sobre esta plataforma NoiseCash, que anteriormente ya yo la he promocionado. Y no es más que una red social donde puedes publicar tus fotos de tu día a día o de alguna actividad en específico, algún tema en específico. Y bueno, vas a publicar texto referente a estas imágenes. Y bueno, la comunidad te va a dar like o te va a dar corazones. Y de esta forma vas a poder ganar ciertas cantidades de dinero. Entonces bueno, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita y darle like. Eso me estará ayudando muchísimo para seguir trayendo mucho más contenido de interés. Y bueno, el día de hoy es un video sobre qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes hacer para que no vayan a banear tu cuenta, porque el algoritmo de NoiseCash es bastante delicado. Entonces la idea es que no quedes baneado y qué es lo que tienes que hacer para que tu cuenta crezca rápidamente y muy notablemente. Por aquí te voy a dejar mi cuenta para que veas cómo me ha ido a mí, cómo ha sido mi evolución en 3 meses, casi 4 meses que llevo en la plataforma. Y de verdad que el crecimiento orgánico ha sido muy bueno. Entonces bueno, te la dejo aquí la plataforma, te dejo aquí mi perfil para que lo sigas también. Igual que en la descripción te lo voy a dejar también para que te vayas a mi perfil. Por medio de mi perfil te puedes suscribir o crear tu usuario en esta excelente plataforma. Bien, entonces sin más preámbulos, empecemos. Ok señores, fíjense, estos tips o esto que les voy a comentar ahorita es para que ustedes puedan ganar entre $3, 5, 6 dólares diariamente. Por supuesto con un buen trabajo que vayan a hacer diariamente y vayan a poder crecer orgánicamente su cuenta, y de la manera correcta van a tener muy buenos beneficios en esta plataforma que es altamente rentable. Entonces como bueno, entre las primeras cosas que les voy a decir y lo más obvio es que el contenido de esta plataforma tiene que ser un contenido original de ustedes. Original, con alta calidad el contenido, temas muy interesantes, que tengan su foto que haya sido creada por ustedes. Ustedes pueden tomar una foto sin ningún problema. Toman su foto, la montan en el post y crean un texto alusivo a esta foto, y un texto algo amplio que tenga bastantes líneas y que exprese o transmita alguna información de interés para cualquier persona de la comunidad. También pueden utilizar, yo utilizo también donde tú puedes hacer post que se llama Canva, muchas personas lo conocen. Pueden hacer ahí, hacer sus montajes, poner su foto, poner sus títulos y bueno, poner una foto bastante creativa con este programa, que es súper fácil de utilizar. En 3 minutos, 4 minutos ya habrán hecho su buena foto y la publican aquí en NoiseCash. Y por supuesto, un buen tema, un buen texto a este post. Bueno, como les dije, también los textos tienen que ser amplios. No pueden hacer un texto de 2 líneas, 3 líneas. De verdad que eso es muy mal visto en la plataforma. Hagan un texto de, no sé, de 2 párrafos o de 6, 7, 8 líneas. Es lo más recomendable. Hagan un texto que de verdad, primero, que sea pensado por ustedes y bien redactado, por supuesto. Y recuerden que jamás, nunca jamás copien y peguen un texto de algún lugar. No hagan el copy y pegue, porque el algoritmo de NoiseCash detecta cuando ustedes subrayan, copian algo y lo pegan en la plataforma. Eso lo detecta el algoritmo y eso es mortal para su perfil de NoiseCash. Ven, los van a banear. Este tema aquí ahorita es un poco controversial porque muchas personas que están llegando a la plataforma quizás no se van a ver beneficiados con esto que les voy a decir. Sin embargo, es así y así funciona el algoritmo y es la mejor manera de hacerlo. En algún momento estamos abajo y en otro momento iremos escalando progresivamente y orgánicamente. ¿De qué se trata? Si ustedes ven un post que está, por ejemplo, tiene 10 corazones o 10 likes y en dólares ese post tiene 0,3 centavos apenas, pero tiene muchos más corazones que centavos, obviamente ese post no está bien visto por el algoritmo de la plataforma. Por ende, si nosotros le damos like, la plataforma reconoce que nosotros estamos apoyando un contenido de baja calidad. Así el post sea muy bueno, de verdad que el post puede ser lo mejor, puede ser una información muy interesante, pero seguramente es un usuario que está entrando apenas a la plataforma, está empezando a crecer en la plataforma y por ende tiene que pasar por un proceso de que el algoritmo lo reconozca como un buen usuario que carga buenos posts y va a ir creciendo progresivamente. Pero ya los que quizás tengamos un poco más de tiempo, veamos ese post
no podemos darle like a un post que tenga muchísimos corazones, pero tenga poco dinero o pocos dólares en vista, o sea, que se vean pocos dólares. No podemos darle like. Eso nos va a perjudicar a nosotros como calificadores de ese contenido. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros veamos un post que tenga, por ejemplo, tenga 50 centavos, 0.50 centavos de dólares ya ganados, y en corazones tenga 10 corazones nada más. Entonces ustedes dicen, wow, este tiene 10 corazones y ya tiene 0.50. Bueno, ese post es muy bien visto por la comunidad o bien visto por el algoritmo. Entonces ese post es bueno darle like. Le damos su respectivo like y le colocamos un texto alusivo a ese tema. Bien, es muy interesante eso. En las diferentes comunidades de Noise van a conseguir muchísimos temas variados. Van a conseguir criptomonedas, paisaje, día a día, recetas. Bueno, van a conseguir un sinfín de posts, de información que de verdad los van a beneficiar a muchísimos X. Bien, ¿qué es lo importante? Que cada vez que ustedes vayan a valorar un post y quieran hacerle un comentario, comenten, pero no vayan a escribirle 2 palabras, 3 palabras. Muy buen post, o excelente post, o qué buen post. Sinceramente, ustedes seguramente, si colocan eso de respuesta, es porque seguramente no se han tomado la molestia ni siquiera de leer ese post. Si hacen eso, el algoritmo los va a detectar y los va a banear la cuenta. Lo va a catalogar como spam o algo así. Bien, entonces, ¿qué es lo ideal? Lean su post, lo leen, analizan y le colocan una respuesta, un comentario a esta persona referente a ese post. Aparte que esa persona se va a sentir muy agradecida porque ustedes se tomaron un minuto de su tiempo para leer ese post y comentar algo referente a este post. Entonces es importante que tomen esto en consideración. O sea, no agarren y pongan 2 palabras, 3 palabras. Eso es mortal. Su perfil va a ser baneado. Entonces escriban buenos comentarios. De 2 líneas, de 3 líneas, un comentario muy bueno. Yo tengo usuarios que, sin mentira ninguna, me han escrito comentarios de 3, 4 y hasta 5 párrafos. O sea, y cada párrafo de 4 y 5 líneas. O sea, de verdad que esos usuarios yo los admiro muchísimo. De verdad son excelentes usuarios. De hecho, les voy a dejar por aquí en pantalla algunos perfiles de ellos que de verdad que son muy buenos y me comentan bastantes cosas interesantes. Y me encanta cómo comentan. Esos son excelentes usuarios. Bien. Seguramente ustedes van a tener amigos que han invitado a Noise y están entrando a la plataforma por primera vez, están conociéndola y están empezando a experimentar la plataforma. Bueno, esos usuarios, lamentablemente, ustedes, si ya tienen más tiempo aquí en la plataforma, no se pueden unir a esos usuarios. Hasta que esos usuarios no crezcan orgánicamente, tengan buenos posts, la gente los califique bien, el algoritmo los tenga bien vistos. Mientras que eso no ocurra, no es conveniente que ustedes se suscriban a esos perfiles, porque ustedes se van a suscribir a esos perfiles, constantemente van a ver sus posts, van a querer darles like porque sencillamente son amigos de ustedes o algún conocido, y eso va a perjudicarlos a ustedes. Quizás beneficie a su usuario porque está llegando, pero lo va a perjudicar mucho a ustedes y probablemente sus ganancias se van a ir al suelo. Entonces no es conveniente suscribirse todavía a esos usuarios. Esperemos que esos usuarios ya tengan un estándar en la plataforma, tengan un buen perfil, vamos a decirlo así, buenos posts, y más adelante ustedes van a poder suscribirse a ellos. Es muy importante que el perfil de Noise Cash esté bien personalizado. Coloquen una imagen, coloquen una biografía. Ustedes, si le dan clic a la imagen que aparece automáticamente cuando crean su usuario, ustedes van a poder insertar cualquier tipo de imagen que ustedes tengan, una foto de ustedes. Si ustedes están trabajando con alguna marca personal, pueden colocar el logo de su marca personal, pueden colocar lo que ustedes quieran, pero coloquen una imagen porque eso le va a dar personalidad a su perfil y más confianza para el resto de los usuarios al momento de ingresar a su perfil. En la biografía también colóquenle un texto a la biografía, algo muy significativo sobre a qué vinieron ustedes a Noise Cash, o sea, sobre qué van a hablar. En el caso mío, como ustedes ya saben, mi marca personal es CryptoKena, tengo mi foto de perfil es sobre CryptoKena y en la biografía del perfil es sobre el trading de criptomonedas y plataforma de emprendimiento. Ese fue mi perfil. Entonces, bueno, eso le va a dar personalidad a su usuario y por ende muchas personas más se van a sentir identificadas con el futuro contenido que ustedes van a poder publicar en ese perfil y probablemente se suscriban y estén pendientes de su perfil.
Eso es muy importante eso. Aparte que he notado muchos usuarios que uno se da cuenta que ellos están llegando a la plataforma porque la imagen predeterminada que tiene Noisecast es como un robot, y uno se da cuenta que son personas que están llegando, que quizás te dan like y todo eso, y están llegando, pero ya tú lo reconoces porque no tienen ni biografía y no tienen imagen y fácilmente son reconocibles. Entonces, si ustedes cambian eso, seguramente la persona que le están dando like a ustedes se van a dar cuenta que, bueno, este perfil quizás ya tiene un poco más de tiempo, tiene ya una imagen, tiene una biografía y es de mayor confianza. Si están empezando en Noise y no tienen una comunidad amplia, yo les recomiendo que nunca publiquen en su perfil. Si ustedes se meten ahí, van a ver todos sus posts en su perfil. Y ahí ustedes pueden también publicar. No se los recomiendo, porque nada más los va a ver a aquellas personas que estén suscritos a su canal o a su perfil. Entonces no es recomendable. Yo les recomiendo que publiquen en canales o en chambers para variar el contenido, para que lleguen a una comunidad mucho más amplia. Y a su vez, todas aquellas personas que están suscritos a su canal igualmente también lo van a ver. Entonces van a tener visualización por sus suscripciones y van a tener visualización por o la comunidad, bien sea en canales o la comunidad, bien sea en chambers. Entonces van a tener mayor alcance. Es más recomendable publicar de esa manera. Obviamente, entre las reglas de Noisecast está que no pueden publicar pornografía. Tampoco van a publicar cuestiones que inciten a la violencia. Su perfil fácilmente va a ser baneado y posiblemente puede hacer eliminar su cuenta, cosa que no queremos. Jamás pidan en Noisecast suscriptores. No le digan a nadie: suscríbete a mi canal, ya yo me suscribí al tuyo, sígueme, que ya yo te estoy siguiendo. No digan eso porque van a ser baneados. Tampoco le digan a la gente: dale like a mi post y juntos nos ayudamos, o yo ya le di like al tuyo, ahora dale like al mío. No hagan eso, señores. El crecimiento en Noisecast es muy orgánico. Ustedes publican un post de bastante interés, una imagen de bastante interés, y estén por seguro que la comunidad los va a apoyar, se van a suscribir, le van a dar like, le van a comentar. Si es interesante el tema, lo van a hacer. De lo contrario, no lo van a hacer. Entonces, por eso es importante el buen contenido. Nunca mendiguen, jamás, ni corazones, ni suscripciones, ni nada de eso. Tampoco digan la palabra suscríbete a mi canal, tampoco digan la palabra sígueme. Yo en varios de mis posts promociono estos videos míos de YouTube. Sin embargo, yo nunca digo suscríbanse a mi canal, aquí le voy a poner mi canal. No. Yo les pongo, por ejemplo, pasen, les voy a dejar el enlace de mi canal para que pasen y se echen un vistazo por allá. Por ejemplo, sencillamente no le estoy diciendo, en ningún momento le digo suscríbanse a mi canal. Las personas cuando vayan a mi canal, si les gusta el buen contenido, van a suscribirse. La planificación que ustedes tienen que hacer al respecto de cuántas veces van a publicar, yo les recomiendo personalmente que hagan, si están empezando, hagan 2 posts al día, o 2 o máximo 3. Igualito, yo a esta altura de la vida, yo publico 2 veces al día nada más, pero trato de planificar de manera correcta mi contenido. O sea, yo hago una planificación durante todo el día para publicar en la noche, y hago una planificación después ahí para publicar como a las 11, 12 del mediodía. Bien, entonces hago una planificación para hacer 2 posts diariamente. Entonces ustedes pueden también publicar si quieren 3 veces al día, uno en la mañana, pueden publicar uno a media tarde, 2, 3 de la tarde, y el otro pueden publicar en la noche, para que vayan creciendo orgánicamente. Y por supuesto, publiquen en canales, publiquen en chamber, en diferentes comunidades, vean la cantidad de seguidores que hay en cada canal, y ustedes ahí más o menos van jugando con eso. Obviamente, si ustedes publican en un canal que tienen muchísimas personas, demasiadas personas, sus posts obviamente se van a ir desplazando muy rápidamente hacia la parte de abajo. Entonces las personas que vayan a entrar a ese canal o a ese chambers, por ejemplo, no van a conseguir fácilmente su post porque seguramente ha sido desplazado muy rápidamente hacia abajo. Entonces traten de agarrar comunidades o canales o chambers estándar, ni muchas personas, pero tampoco tan pocas personas. Bien, y que sean de interés y de acuerdo a su nicho, a lo que ustedes vengan a hablar aquí en Noisecast. Obviamente que cada publicación que vayan a hacer tiene que haber un intervalo de tiempo por medio. Por ejemplo, si publican en la mañana, tienen que dejar pasar unas horas y publicar 2, 3 de la tarde. Es por eso, un intervalo de horas
que el algoritmo no reconozca que ustedes quieren publicar bastantes veces para ganar dinero. Eso no pueden hacerlo, porque van a ser detectados y los van a banear. Esto es el común denominador aquí, los van a banear. Entonces, en la mañana, en la tarde y en la noche, o sencillamente en la mañana y en la noche. Eso le va a permitir planificar un buen contenido y no hacer un contenido por hacerlo para ganar dinero y ya, porque probablemente o sea un contenido malo, la gente no le va a gustar, o van a ser baneados, o sencillamente no van a ser bien calificados. ¿Sí? Es importante saber eso. Hay muchos canales que se hablan en inglés o en algún otro idioma. Si ustedes, por ejemplo, en el caso mío, yo soy de Venezuela y yo hago mis posts referente a todo el idioma español, obviamente, porque soy de Venezuela y es el idioma que yo manejo. Hay personas que me han comentado en inglés. Yo tampoco puedo estar comentando, o mejor dicho, publicando posts, haciendo una imagen, haciendo un post, un texto largo en inglés utilizando el traductor de Google, porque sencillamente ese traductor no es el más óptimo para cambiar un texto de español a inglés, porque no queda bien traducido. Y por ende, la plataforma seguramente nos va a detectar el copy-pegue cuando vayamos a resaltar ese texto en el translator, lo copiemos y lo traigamos al perfil de Noisecash para publicarlo. Ese copy-pegue va a ser detectado por la plataforma, por el algoritmo, y podemos ser baneados. Entonces, evítense esos problemas. Las comunidades, por ejemplo, en español hay muchísimas comunidades extensas, muy buenas, de muy buena calidad, donde te van a poder publicar sus posts e impulsar su contenido de una manera muy buena. Entonces no inventen. Cero cambiar el idioma, hablemos en español. Ahora, si dominamos el idioma inglés a la perfección, puede ser. Pero si no, sencillamente hablemos en español y listo. Hay cierta lista de palabras, muchísimas palabras que están cargadas en el algoritmo de Noise, que pueden prestarse para ser baneadas. Por ejemplo, si ustedes publican algo que diga wow, o muy interesante, o excelente, qué buen tema, X, este tipo de palabras, Noise las reconoce y puede catalogarlas como spam y va a banear. Seguramente va a banear su cuenta, va a banear su perfil, van a dejar percibir ganancias por un tiempo, y entonces bueno, van a empezar a su perfil se va a ir a pique. Entonces, muy importante ese tipo de palabras. De todas formas, en pantalla les voy a dejar algunas palabras al azar que muchas personas la dicen y no deben decirlas, no deben escribirlas. Pueden buscar algún otro sinónimo si quieren hacer un tipo de expresión. Estas palabras también, ¿qué pasa? Cuando ustedes colocan un tema, muy interesante tu tema, o excelente tema, o muy buen post, como se los dije hace rato, probablemente ni siquiera ustedes hayan leído ese post y están colocando muy buen post cuando ni siquiera hablan de algo del tema. Es capaz que en el post esa persona está diciendo que lamentablemente, Dios no quiera, un familiar falleció y ha sido un día terrible para él. Y entonces ustedes en los comentarios le colocan muy buen post. ¿Entienden la situación? Entonces no pueden hacer eso. Tienen que hablar, leer el post, escribir algo referente a ese post, hacer su expresión y listo. Eso va a ser mucho mejor visto en la plataforma. ¿Entienden? Entonces no hablen del tema como tal. Yo en lo personal no utilizo emoticonos. Yo les recomiendo no utilizarlos. Pueden utilizar uno o dos emoticonos y ya. Pero yo en lo personal, si me preguntan, no se los recomiendo ni siquiera un emoticono. Bien, hay personas que utilizan en su título y ponen como 3 emoticonos a un lado, 3 del otro lado, y en todos los párrafos ponen como 10 emoticonos. Van a ser spameados. Automáticamente su post va a ser un spam y van a ser baneados. No utilicen emoticonos. No es obligatorio que utilicen emoticonos. No es necesario darle vistosidad a un post colocando emoticonos. No es necesario. Si usted tiene un buen tema, seguramente va a estar bien calificado. Pero no utilicen emoticonos. Se los recomiendo. Es una recomendación personal. No lo hagan porque lo van a calificar como spam. Cuando escriban comentarios en la respuesta, no escriban comentarios como jajaja, o sea, risa. No se rían en los posts, no se rían en los comentarios. No escriban estas expresiones que sí, jajaja, jejeje, ese tipo de expresiones. No la coloquen porque van a ser catalogados como spam y van a ser baneados. Estas palabras están prohibidas. Pero como se los digo, no, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice en la cuenta oficial de Noisecash, en las cosas que deben hacer y que no deben hacer. No hagan esta práctica. Muchas personas hablando
están acostumbrados a hablar como cuando mandan un mensaje de texto que escriben risas y esas cosas, jajaja, esas cosas. Pero aquí no pueden hacerlo porque sencillamente van a hacer spam y su cuenta será baneada otra vez. También muchas personas escriben buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho, voy a comer, etcétera, etcétera. Y este tipo de expresiones no están bien vistas por Noise, porque sencillamente muchas personas escriben en los comentarios de los otros posts, buen día, buen post, o buenas noches, buen post, o que descanse, buen post, ¿entienden? Entonces esas expresiones se asocian con este tipo de cortos comentarios que no transmiten ningún tipo de valor y por ende son spam. Entonces la plataforma los va a banear. Entonces si ustedes van a decir las buenas horas, por ejemplo, buenos días, es mejor que ustedes escriban excelente mañana, espero que hayan tenido un excelente día lleno de bendiciones, de buena vibra. Es una manera de decir buenos días, pero con otra serie de palabras que te van a hacer el comentario un poco más largo y encima no es buenos días lo que estás diciendo, está aumentando ese texto en tu comentario. Muchas personas también publican cosas de asuntos religiosos, pues algunas oraciones, algunas cuestiones católicas, de acuerdo a su religión. Sin embargo, yo no se lo recomiendo. Noisecash no lo recomiendo tampoco, porque estos textos, por lo general, por ejemplo, si es una oración que ustedes están sacando de algún sitio en internet y la están copiando y la están pegando. Entonces no es un texto original. Al menos que ustedes saquen algún tipo de oración que la escriban ustedes manualmente y ustedes mismos le den un significado a ese post. O sea, expliquen sobre den algún valor agregado referente a esa oración o a ese tema religioso en específico con sus propias palabras. Bien, pero no se los recomendaría en este tipo de post. Por ejemplo, en las otras redes sociales muchas personas dicen dicen amén, cuántos le dan clic o cuántos le dan me gusta y dicen amén, por ejemplo. Aquí no pueden hacer eso porque van a ser baneados. Algunas personas le darán clic, otros, pero su perfil va a ser baneado, así como esas personas que le están dando like a ese post van a ser baneadas también. Entonces eviten colocar este tipo de temas. Si ustedes van a citar algún sitio web o algún lugar, alguna expresión de algún sitio web, pueden hacer la citación. Ustedes colocan entre comillas y citan algún texto en específico de algún sitio web. Listo. Pero también tienen que colocar un enlace para que las personas vayan a ese sitio web y amplíen esa cita que ustedes pusieron en ese post. Pero tampoco se acostumbren a esto. O sea, lo pueden hacer una vez cada 5 o 6 posts y ya. Pero no es que lo van a hacer en todos los posts para querer aumentar más vistas y más cosas. Eso automáticamente van a ser baneados. Entonces, coloquen una cita cuando sea muy necesario y un enlace referente a esa página donde está esa cita. Pero hasta ahí. Pero en recomendación personal, ni siquiera lo hagan. Me han preguntado las personas que cuántas veces pueden ellos durar haciendo comentarios. Al principio, ustedes van a querer interactuar muchísimo con los diferentes posts de la comunidad. Ya cuando tengan su cuenta bastante amplia, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a publicar 2 veces al día y las personas le van a dejar muchísimos comentarios en sus posts que quizás ya no va a ser necesario estar buscando el resto de los posts, interactuando mucho con la comunidad, porque no se van a dar basto, el tiempo no les va a dar. Entonces me han preguntado cuántas veces pueden interactuar con los diferentes posts y yo les recomiendo que interactúen, por ejemplo, 10 veces. En la mañana ustedes se meten y pueden interactuar 10 posts diferentes. Hacen 10 comentarios de valor, hacen 10 comentarios y pueden dejar que pasen 2 horas, descansen la cuenta en 2 horas, 3 horas y pueden volverse a meter en los diferentes canales, en los diferentes chambers e interactuar con otra vez 10 comentarios más a diferentes posts y así. Pero si ustedes van a publicar 10 posts, 20, 30, va a llegar un momento que la plataforma les va a arrojar un mensaje de que son spam, están haciendo spam porque están publicando demasiado y van a ser baneados. Entonces eviten publicar muchísimas veces en diferentes posts. O sea, tengan un rango, un intervalo de tiempo que la plataforma o que su cuenta descanse un poco. Como lo he dicho en otros videos, cuando se van a acostar a dormir en la noche, que van a descansar, que no se van a meter más en la cuenta en muchas horas, lo ideal es irse a su perfil y cerrar sesión. Automáticamente cierren sesión, descansen la cuenta y en la mañana cuando vayan a volver a ingresar,
otra vez abren su sesión tranquilamente, sin problema. Así el algoritmo va a detectar que hay un descanso en su cuenta, o sea que ustedes no están en la cuenta tratando de exprimir lo máximo de dinero posible. Y la cuenta lo va a ver bien. Como eso lo expliqué hace rato, si ustedes califican un usuario con un mal contenido como bueno y le dan like, ustedes van a ser baneados. Su cuenta se va a ir a pique. Lo mismo puede ocurrir a la inversa. Si hay un usuario que tiene un contenido excelente, sus publicaciones son de muy buena calidad, ese usuario gana muchísimo dinero en cuanto a su calidad de post, y ustedes por alguna maldad, porque sencillamente ese usuario no ha tenido muy buena conexión con ustedes, quieren calificar esos posts como spam o calificarlos mal, automáticamente Noise detecta que ustedes están haciendo, como quien dice, una obra de mala calidad, están haciendo algo malo, y automáticamente Noise sabe que ese post es bueno y que ese usuario es un perfil muy bien visto, y van a venir ustedes a calificarlo mal sin ningún basamento. Automáticamente ustedes van a ser baneados y ese usuario no. Ustedes sí van a ser baneados y el usuario no. Entonces es importante tomar en consideración estas cosas. Yo no he probado esto, sin embargo muchas personas lo dicen, y la cuenta oficial de Noisecast también lo manifiesta. Yo no lo he probado, sin embargo tampoco lo pienso hacer, no pienso probarlo para salir de dudas, no pienso probar. Pero no pueden crear multicuentas con un mismo equipo. No pueden agarrar, por ejemplo, un mismo teléfono celular en su casa y agarrar y crear 2-3 cuentas con el mismo teléfono, o con la computadora crear 2-3 cuentas porque tienen que ser la hermana, la prima, algún familiar. Entonces Noise lo va a detectar y les va a cerrar todas las cuentas y le va a bloquear el acceso totalmente a las plataformas. Entonces, si tienen un teléfono en su hogar, una cuenta, una computadora, otra cuenta de alguien y ya. Pero eviten multicuentas, eso es mortal, y no nada más lo van a banear, les van a bloquear las cuentas. Entonces es importante saber esto. Por ahí he visto en diferentes comunidades que hay muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de Telegram. Entonces la gente como que se pone de acuerdo, vamos a meternos en este grupo y entre todos nos vamos a dar like, entre todos nos vamos a dar corazones, y todos los días quieren hacer el mismo parámetro. Ya yo te di like, ahora dame tu like a todos mis posts. Eso es mortal para sus cuentas. Van a ser baneados todos los de esas cuentas. Y entonces cuando los baneen van a decir, pero ¿qué hice mal si yo publico buen contenido? Ok, van a ser baneados. Son prácticas totalmente erradas, no deben hacer esto. Recuerden, así como en YouTube detecta cuando ustedes, las personas ven videos de alguna otra plataforma, bien sea ven videos desde WhatsApp, se meten desde WhatsApp al enlace del video de YouTube, o se meten desde Facebook al enlace del video de YouTube. Así, YouTube tiene un algoritmo que detecta de dónde provienen esas vistas o esos usuarios. Bueno, algo muy parecido pasa en Noisecast, y van a detectar de dónde provienen esos usuarios de Noise, que pueden ser de WhatsApp, pueden ser de Telegram, tienen unas malas prácticas para darse like, para ganar más dinero, y la plataforma los va a banear. Entonces no hagan estas prácticas. Recuerden que el crecimiento en Noisecast es sumamente orgánico. Buen contenido, buenos posts, y ustedes sin darse cuenta se van a dar cuenta. Suscriptores van a subir y sus vistas van a subir, y las ganancias diariamente van a ir incrementando mucho más. Al principio va a costar un poco, la primera semana, los primeros 15 días, pero ya después ustedes van a ver un notable crecimiento si hacen un buen contenido y hacen buenas prácticas. Entre las reglas de Noisecast está que no puedes publicar hacks o cracks o algún truco, alguna estafa de alguna plataforma, porque eso está mal visto por Noisecast. Por ejemplo, de algún hack de algún programa de Windows o de alguna aplicación, eso está prohibido, eso no lo pueden hacer aquí. Eso muchas veces lo vemos nosotros, por ejemplo, en una red social como TikTok, que publican hacks y esas cosas. Eso no está prohibido ahí, pero aquí en Noisecast sí está prohibido. Está entre las reglas de Noisecast publicar esto. Entonces no lo hagan para evitar ser baneados. Obviamente creo que está de más decir que el buen vocabulario en Noisecast debe ser notable. No pueden decir malas palabras, vulgaridades, groserías o estas palabras indebidas. La comunidad de Noisecast es una comunidad muy unida y de verdad muy educada. Entonces vamos a continuar con esta expresión sin malas palabras. Hay una opción en Noisecast para darle renoise, o lo que conocemos en Twitter como retuitear.
En Noise también hay una opción que se llama Renoise. ¿Qué pasa cuando tú vas a Renoise algo? Por ejemplo, si tú hay un post muy bueno, tú lo puedes hacer con comentarios. O sea, tú puedes, vamos a decirlo, retuitear. Vamos a decirlo aquí para más fácil entendimiento. Ustedes lo pueden retuitear y ustedes pueden colocar su comentario. Un comentario con respecto a ese post y decir: este es muy buen post, mire, los consejos de esta persona son interesantes, Eso lo pueden hacer. Pero también lo pueden hacer sin comentarios, por supuesto. Claro, yo les recomiendo que si lo van a hacer, lo hagan con comentarios, porque eso les va a permitir tener buenas ganancias a ustedes. Ahora, si lo hacen sin comentarios, prácticamente quien va a ganar es la otra persona, el dueño de ese post. Pero cuando ustedes hagan un post, la plataforma va a reconocer que ustedes prácticamente están haciendo un post. Entonces no pueden hacer un Renoise ahorita a la 1 de la tarde y a la 1:05 hacer un post de una vez. No. Si ustedes hacen un retuitean algo, vamos a decirlo así. Si ustedes retuitean algo ahorita, tienen que esperarse un intervalo de 3-4 horas para poder hacer otro post común y corriente. Bien, ojo con eso. Si ustedes quieren hacer crecer su cuenta, al igual que en YouTube, ocurre igual. El principio es el mismo. Ustedes tienen que hablar de un nicho en específico. Es recomendable hablar en un nicho específico. En el caso mío, yo hablo de criptomonedas, trading de criptomonedas, plataforma de emprendimiento y bueno, maneras para uno poder generar dinero, en específicamente criptomonedas, para uno surgir y salir adelante. Entonces, este crecimiento es orgánico y es muchísimo más rápido el crecimiento que en otros posts que hablan de criptomonedas, de juegos, de comida, recetas, de viajes, de fotos. Cuando tú hablas de todos los temas al mismo tiempo, a algunas personas les llaman la atención las criptomonedas y se quieren meter, pero cuando ven 3 posts más abajo de ustedes, yo creo que ustedes tienen fotos, comida, entonces la persona va a decir: no me parece, no quiero criptomonedas, pero no me interesan esos temas, no me suscribo. Entonces así pasa en YouTube. En YouTube ustedes tienen que hablar siempre de un mismo tema, porque si no, no van a tener muchos suscriptores. Entonces el crecimiento tiene que ser de esta manera: escojan un nicho y hablen de ese nicho en específico. Puede ser un blog personal, pueden hablar de ustedes personalmente, pero siempre hablar de sus temas, pues de su propio tema. No pueden salirse de los temas. A medida que ustedes van creciendo en sus posts, en su perfil, ustedes se van a dar cuenta que van a tener algunos posts, sobre todo los primeros posts que ustedes hicieron cuando crearon su cuenta, que no van a tener absolutamente casi nada de dólares, porque obviamente nadie los conoce, no saben qué calidad tienen sus posts y Noise Cash, el algoritmo, todavía no los ha reconocido como buenos perfiles. Entonces esos posts probablemente tengan $0 o 0,01 o 0,02, muy bajitos los dólares. Después que ustedes ya hayan progresado y hayan avanzado un poco más en las cuentas, que ya tengan un perfil, vamos a decirlo, óptimo, revisen sus perfiles, váyanse a los últimos y elimínenlos. Ustedes no hacen nada teniendo ese perfil ahí o ese post con baja calificación. Eliminen esos posts para limpiar el perfil. El perfil también se debe limpiar, bien sea con los posts. Ustedes eliminan esos posts, así como también sus suscriptores. Revisen qué suscriptores tengan ustedes que lamentablemente hayan sido ya baneados. Si usted tiene un suscriptor y ese suscriptor ha hecho malas prácticas y está baneado, ustedes se pueden dar cuenta, ustedes lo pueden observar. Entonces eviten tenerlos suscritos. Quitan la suscripción o sencillamente no sigan a ese tipo de personas. Ahora en la sección de billetera, ustedes como tal personalmente, hagan un mínimo de retiro, mínimo de $3. Hay personas que ponen mínimo de retiro 0.5 centavos, 0.2 centavos, 0.8 centavos, a veces hasta $1. Entonces yo les recomendaría en lo personal que el mínimo de retiro sea de $3. En el caso mío yo tengo $5 diarios, que yo hago más de $5 en mis posts, pero ya tengo mi perfil muchísimo más óptimo y bueno, eso es así, pues así es el crecimiento de mi perfil. Pero las personas que están tipo término medio, yo les recomiendo que su mínimo de retiro sea de $3, porque esto le va a evitar que cada vez que retiren ese dinero, eso se hace automáticamente, cada vez que se retire a su wallet, a su billetera, automáticamente le van a cobrar un mínimo de comisión. Es poco, de verdad que es poco. Pero si ustedes ponen su post, su wallet codificada a 3 centavos, 5 centavos, cada vez que haga 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, le va a quitar la misma cantidad de comisión como si estuviesen haciendo un retiro de $10. Igualito, la cantidad es la misma, siempre le va a quitar lo mismo. Entonces traten de colocar su wallet mínimo en $3 en adelante, $3, $4, $5.
Bien, es muy importante eso para que no le quiten tanta comisión y las ganancias obviamente sean un poco mayores. Algunas personas utilizan Binance, que es un exchange, para guardar su dinero aquí. Pueden utilizar Binance. Hay otras personas que utilizan OKEx, que son exchange de criptomonedas, donde la gente hace trading y estas cuestiones. Yo no recomiendo que utilicen estos exchanges para almacenar su dinero. De verdad que yo no lo recomiendo. Sin embargo, bueno, hoy en día está esa posibilidad. Pero para colocar su wallet de estos exchanges, tienen que utilizar un convertidor para poder convertir esa billetera y poder meterla en la configuración en billetera y que pueda quedar vinculada. De lo contrario, no van a poder hacerlo. Entonces tienen que buscar un convertidor de billetera para meterlo ahí. En el caso de las otras billeteras, por ejemplo Trust Wallet, la misma billetera que promociona Noisecash, que se llama bitcoin.com, y otras billeteras más, no es necesario hacer ese convertidor. Ustedes sencillamente descargan la aplicación. En el caso mío, yo utilizo Trust Wallet y la recomiendo mucho. Ustedes descargan la aplicación de Trust Wallet, buscan la moneda Bitcoin Cash, copian esa dirección y la pegan en Noisecash y listo. Ya ahí automáticamente va a quedar vinculado. Después, bueno, ustedes pasarán ese dinero a Binance, lo cambiarán por dólares, lo cambiarán a su moneda local, bolívares, pesos, a lo que ustedes de verdad sea en su país y sea más fácil para ustedes. Tampoco se vayan a enfrascar en los mismos usuarios siempre. O sea, si ustedes ya tienen unos conocidos y bueno, y le ha ido bien, y ustedes le comentan, pueden comentarle, no hay problema, siempre, no hay problema. Pero no se enfrasquen en ellos nada más. Las comunidades de Noisecash son extremadamente amplias. Hay muchísima gente en los canales de español, en venezolanos por el mundo, para todo el mundo. O sea, hay comunidades grandes, hay chambers grandísimos de diferentes nichos, de criptomonedas, de recetas, de blogs personales, de animales. Bueno, hay amplias comunidades. Entonces no se enfrasquen siempre en los mismos usuarios. Traten de expandirse al resto de los usuarios, así van a agarrar mayor suscripciones y el algoritmo de la plataforma no va a detectar que ustedes siempre están apoyando a los mismos usuarios. Y va a pasar lo que le comenté con respecto a WhatsApp y Telegram. Van a pensar que están haciendo una mala práctica, que siempre están apoyando a los mismos y pueden ser baneados. Entonces, diversifiquen. Pueden darle like a sus mismos usuarios y de una vez aprovechen y expanden sus comentarios y sus likes a otras comunidades también. Y actualmente Noisecash hizo la última actualización sobre el link de referido. Ustedes se meten en su perfil y van a conseguir en la sección de mis afiliados el link de su perfil. Entonces con ese link ustedes lo pueden distribuir en sus redes sociales. Eso sí lo pueden distribuir en sus redes sociales. Lo pueden distribuir en su Telegram, en su WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Y las personas que vengan a unirse a Noisecash por medio de ese link, automáticamente cuando esas personas empiecen a crecer orgánicamente, empiezan a obtener ganancias, automáticamente un porcentaje, de acuerdo a la tabla que le voy a dejar aquí en pantalla, un porcentaje se va a ir destinado a su cuenta como tal, a la de ustedes, porque ustedes son sus referidos principales. Ustedes son, como quien dice, los sponsors de ellos. Entonces, bueno, eso le va a dar unas muy buenas ganancias y más si esos perfiles crecen muy rápidamente y orgánicamente. Bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Estos son básicamente todos los tips que a mí me han dado muchísimo éxito en Noisecash. Ustedes se pueden ir a mi perfil, de todas formas se lo voy a dejar en los comentarios para que vean, en la descripción de este video, perdón, para que vean mi perfil, puedan pasar por ahí. Si les gustan mis contenidos como les dije, hablan de trading de criptomonedas, de plataformas de emprendimiento, de cómo ganar dinero y todas esas cosas. Entonces, bueno, esto todo por el día de hoy. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, darle like, activa la campanita porque van a seguir muchos videos más, de muchas cosas más. Y bueno, espero que este contenido te haya gustado y ponlos en práctica. Recuerda, no creas que obviando algunas de estas cosas no te van a hacer nada. Pues piensa que sí te van a hacer algo y te van a banear la cuenta. Entonces evita estas malas prácticas y las cosas positivas, hazlas. Las cosas negativas, deséchalas. Entonces, bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Este espacio se llama CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando y espero que este canal le haya gustado, este video le haya gustado bastante. Y bueno, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.